Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos amados, paz del Señor. Gracias al Señor que nos ha dejado en las Escrituras Sagradas un modelo de cómo debe ser nuestra relación con nuestras esposas. Las Escrituras ha dedicado mucho tiempo para enseñar a los creyentes esposos la manera correcta en amar y relacionarse con su esposa. Y en estos momentos estamos considerando la serie Matrimonios bajo el señorío de Cristo, donde hemos considerado algunos aspectos de la palabra que nos ha mostrado cómo debe ser el carácter del esposo creyente, hermanos. Hemos visto ya, hoy sería la reunión número 5, donde hemos visto muchos aspectos que revela la palabra de cómo debemos amar a nuestras esposas. Tenemos un manual, tenemos una guía y regla de fe para nuestras vidas, que es la palabra del Señor. Entonces nos acercamos a ella, tenemos un espíritu dócil para ser enseñados por ella y tratamos de llevar a la realidad lo que no sabíamos acerca del matrimonio, tanto de hombres como de mujeres. Ahora, naturalmente estamos considerando primero el aspecto del varón, porque la Escritura se explaya más acerca de los mandamientos para el esposo creyente. Después vamos a mirar algunos consejos y mandamientos que tienen las Escrituras acerca de cómo la esposa debe amar y relacionarse con su esposo. ¿Listo? Este versículo ha sido uno de los versículos base y clave que hemos utilizado durante toda esta serie, porque este versículo nos muestra un cómo, porque nosotros no sabemos cómo debíamos amar a nuestra esposa. Lo intuíamos, lo que habíamos visto, pero la forma más perfecta y el ejemplo más perfecto de ese cómo se halla en la relación de Cristo con la iglesia. Por eso es necesario que entendamos ese cómo, y hemos visto algunos versículos para tratar de poder entender ese cómo, maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia. Y cuando estudiamos lo que dice la Escritura acerca de este tema, es probable que tengamos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al matrimonio, nuestra manera de actuar en cuanto al matrimonio, nuestra manera de actuar en cuanto al matrimonio y nuestra manera de priorizar responsabilidades. ¿Por qué lo decimos? Porque si nos queremos parecer a Jesucristo, esto hace parte de lo que es semejante a Cristo. Esto hace parte tanto del hombre como para la mujer. ¿Listo? En el día de hoy vamos a terminar con dos características que se deben hallar en los esposos. Y se halla en Efesios 5, 25, 26 y 27. Vamos a leer otra vez el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la literatura grecorromana y la literatura del segundo templo del tiempo de los apóstoles, eran raras las exhortaciones hacia los hombres para que amaran a sus esposas. Es difícil que en esa literatura de ese tiempo, del siglo segundo, usted pueda encontrar exhortaciones a los hombres para que amen a sus esposas. No se encuentra. La única literatura en el tiempo de los apóstoles que enseña a los hombres a amar a sus esposas se halla única y exclusivamente en las páginas del Nuevo Testamento.
Ahora, recuerde que en el Antiguo Testamento había una metáfora donde Dios se presentaba como el esposo de Israel y Israel se presentaba como la esposa de Dios. Hay muchas metáforas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, muchas metáforas de Dios como esposo. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo convierte todas esas metáforas en una interpretación cristológica en Efesios capítulo 5, del 25 al 27, ¿cierto? Y esta porción de Efesios 5, 26 al 27 nos enseña que una de las muestras de amor de Cristo por la iglesia es su compromiso de hacerla ¿qué? Santa. Mire bien ahí su porción de la Biblia. Y es uno de los compromisos que tiene el Señor con nosotros. ¿Cuál? Hacernos santos. Entonces lo primero que vamos a considerar hoy, el primero de los dos puntos, es el amor que santifica. Un amor santificante, hermanos. Y usted sabe que la palabra santa significa separar. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Lo que está haciendo Cristo en estos momentos, que ya lo vamos a ver porque tenemos que entenderlo antes de llevarlo a la práctica, lo que está haciendo Cristo es santificar para sí a la iglesia, ¿cierto? Y tenemos que entender esta para santificarla mediante dos niveles de entendimiento. Primero, vamos a leer el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está explicando Pablo? Que la iglesia ha sido apartada por Cristo, purificada mediante la proclamación del evangelio. El evangelio que nosotros recibimos a través de la fe. Entonces, el primer propósito, después del sacrificio de Cristo, era santificar un pueblo para sí a través de la muerte de la cruz. Vamos a mirar este primer nivel en Hebreos, capítulo 13. Vamos a ir a las Biblias, Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, versículo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ustedes saben que Jesucristo murió ¿en dónde? En el Gólgota, en la montaña del Gólgota, fuera, a las afueras de Jerusalén. Y resulta que esto compagina con el día de la expiación. En el día de la expiación, los sacrificios que se hacían fuera del campamento era un acto profético que anunciaba la muerte propiciatoria de Cristo cuando fue crucificado fuera de Jerusalén. ¿Y ese sufrimiento de Cristo en qué resultó? Versículo: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Entonces, el sufrimiento del Señor Jesucristo, el derramar su sangre, resultó en la santificación del creyente. Ese es el primer entendimiento de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. O sea, para apartar un grupo de personas para sí. Este es el primer nivel del entendimiento, ¿cierto? Entonces, cuando Dios aparta al creyente para sí, le quita su pecado, le quita la culpabilidad, lo purifica de pecado. Ese es el primer entendimiento de santificarla para sí. ¿Listo? El segundo entendimiento de santificarla para sí ya no se refiere solamente al pasado. ¿Cuándo Cristo lo santificó a usted? ¿Cuando usted creyó? ¿Cuando se arrepintió de sus pecados? ¿Cuando creyó que Jesús era el Cristo, el Salvador? Que usted era un pecador y necesitaba arrepentimiento. En ese momento, ¿sabe qué sucedió? En ese momento el Señor nos santificó cuando creímos en Él. ¿Sí?
Pero ahora este segundo nivel de interpretación de la santificación no se refiere solo al pasado, se refiere al presente y se refiere al futuro. Vamos a leer dos versículos. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primero necesitamos entender qué significa que Cristo está santificando a la iglesia para poder llevarlo a la realidad del matrimonio. Primera Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué vemos en ese versículo? Uno, que los corintios ya fueron santificados. ¿Lo pueden ver? A los santificados en pasado. Pero en el mismo versículo dice que los corintios son llamados ¿a qué? Mire su Biblia. A ser santos. ¿Qué quiere decir? Que hay otro nivel de santificación. Y ese es también un trabajo que está haciendo Jesucristo hoy. Nos está santificando. Los corintios habían sido santificados una vez y para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, cuando creyeron en Cristo. Pero ahora estaban caminando hacia la santificación. Y ese trabajo es el que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Porque, recuerde que el versículo 26 de Efesios dice que Cristo va a ser la santa. Que Cristo va a ser la santa. Ahí lo dice en el versículo 26, ¿cierto? Y donde dice para que fuese santa, en el versículo 26 de Efesios 5, ese que fuese santa está en tiempo presente, que esté siendo santa. Entonces Dios, a través de Jesucristo, está haciendo un trabajo con la iglesia. ¿Cuál? Purificándola, limpiándola por la palabra. Así es que Cristo está haciendo a la iglesia como santa. Entonces el medio mediante el cual Cristo santifica a su iglesia, limpiándola y purificándola, según el verso 26, ¿cuál es? El medio es la palabra. La palabra. Y las costumbres judías nos ayudan a entender un poco esto que está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto? En la costumbre judía, en el momento del desposorio, el joven presentaría a su prometida un regalo, las arras, y le diría: he aquí, estás consagrada a mí. Tú eres una esposa para mí, ¿cierto? Entonces, con estas palabras y con todo el proceso que se debía llevar, eran comprometidos para matrimonio, eran desposados, ese es el término. Se desposaban y más o menos al año había la boda, ¿cierto? Y la esposa, justo antes de la boda, ¿sabe qué sucedía? La esposa se bañaba, simbolizando con esto la limpieza para apartarse a su esposo. Entonces, naturalmente, ¿qué está haciendo Pablo? Está tomando el entendimiento del tiempo de lo que era el matrimonio para poder aplicarlo a la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, aquí está diciendo que hay algo que va a limpiar interiormente a la iglesia, que es la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo utiliza el instrumento de la palabra para santificar a la iglesia. Primero, ¿en qué forma? En la forma del Evangelio. Segundo, la exposición y enseñanza de la palabra. Vamos a leer un versículo. Juan 17, en la oración del Señor Jesús. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice, escuche su Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
¿Cuál es el medio que Dios va a utilizar para santificar la iglesia? La palabra tiene ese poder. Por eso nosotros insistimos, expóngase, querido hermano, a la Biblia, a la enseñanza de la Biblia, una buena enseñanza, naturalmente. Porque al ser expuesto a la enseñanza de la Biblia, la palabra tiene un poder que va quemando, que va transformando, que va purificando y nos va haciendo ¿cómo? Santos. Cada vez nos vamos separando más del Señor. Hoy entendimos algo y nos separamos un poquito. Después entendemos algo y nos separamos otro poco más de aquello. Y así sucesivamente. Y cada vez la iglesia va siendo más santa y más apartada. Volvamos a Efesios 5:27 y ya para terminar. Y dice el texto de Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando aquí este a fin está hablando del propósito por el cual Cristo limpia la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Presentársela. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí sí, en el día de las bodas. Él está trabajando fuertemente para que en el día de las bodas se presente una iglesia a sí mismo, pero hoy también la está haciendo santa. ¿Listo? Entonces, el objetivo final de la limpieza por la palabra también es escatológico. ¿Sí? Ahora, ya después de entender un poco estos versículos, si los esposos amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, preguntamos, ¿cómo se verían estos versículos en nuestro matrimonio? Voy a leer una parte del libro del hermano Larry McKay, el libro que se llama Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Escuche. Al principio de mi matrimonio con Glandy, me sentí frustrado por ciertas actitudes y conductas que pensé que había detectado en mi esposa. Tengo que confesar que no tenía una actitud muy honorable sobre, según mis sentimientos, sus faltas y deficiencias espirituales. Recuerdo pensar, ¿por qué ella no cambia? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puede ser más espiritual y más madura? Pero entonces el Señor empezó a darme convicción de mis actitudes pecaminosas. Él más adelante dice que el Señor lo llevó a arrepentirse. Era como si el Espíritu Santo me preguntara, ¿a quién crees que ordené como el principal discipulador de tu esposa? Ese concepto, que soy el principal discipulador de mi esposa, empezó a echar raíces en mi conciencia. Y alguno dirá, hermano, pero ese era un pensamiento por ahí suelto de este hermano que escribió este libro. Vamos a leer a R.C. Sproul en su libro que se llama Matrimonio Íntimo. Dice, una vez casados, la más grande influencia en el desarrollo de la personalidad y el carácter de una esposa es el esposo. Cuando un hombre viene a mí y se queja de cómo su esposa ha cambiado desde que se casaron, yo le respondo, ¿quién supones que la ha cambiado? En un sentido, la esposa que un hombre tiene es la esposa que él ha producido. Si lo que tienes es un monstruo, quizás deberías examinar tu propia naturaleza. En el pasaje de Efesios es claro que el esposo está llamado a ser sacerdote de su hogar. El hombre es responsable del bienestar espiritual de su esposa, su santificación es su responsabilidad. Probablemente no hay responsabilidad masculina que haya sido más descuidada que esta. El esposo está llamado a discipular a su esposa hacia una semejanza mayor a la imagen de Cristo. Debemos presentar a Cristo a nuestras esposas santas y puras, sin manchas y sin arrugas. Esto fue muy confrontante para mi vida, porque según es nuestra esposa, nuestra imagen
así como es usted, lo más probable es que sea su esposa. Si su esposa es la tigresa de Guanajuato, lo más probable es que su merced también lo sea. Porque su esposa refleja muchas cosas que ve en usted. Y este ha sido uno de los trabajos olvidados de nosotros como esposo. Ahora, yo entiendo que muchos de nosotros no lo sabíamos. Pasamos 30, 20 años de cristiano casados y nunca nadie nos dijo: su responsabilidad con su esposa es instruirla en la palabra. De pronto muchos de nosotros ni lo escuchamos. Yo hasta hace algunos años empecé a escucharlo. Este mes cumplo 20 años de ser cristiano y hasta hace unos pocos años empecé a escuchar que yo era el encargado de discipular a mi esposa. Entonces, hermano, creo que en esto necesitamos volvernos al Señor si nos queremos parecer a Cristo. Si algún hermano me dice: hermano, yo no voy a hacer eso, porque yo soy así, así viviré y nunca cambiaré. Alaska Dinarama. Entonces, bueno, hermano, cada uno es libre, pero si hay algún hermano que quiere parecerse a Cristo, este es el camino también, hermano. No solo el camino de la doctrina, es el camino de la negación. Es el camino del tiempo con su esposa. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestras esposas con un amor santificador? Nosotros como esposos somos responsables del crecimiento y la salud espiritual de nuestra esposa. Nosotros hemos sido comisionados por Cristo como el principal discipulador de nuestras esposas. Y lastimosamente es el área donde más fallamos como cristianos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo podemos amar a nuestras esposas con un amor santificador. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Naturalmente, otro hermano puede hablar acerca de otros ejemplos prácticos, ¿cierto? Y como lo dice R.C. Sproul, verdaderamente, en las visitas que yo he hecho, en los matrimonios que yo he visto, hemos visto una gran falencia, y es esta, hermano. Ahora, tampoco nos podemos volver muy religiosos, que digamos. Hay que ser equilibrados. Nosotros conocimos a un hermano, era demasiado religioso. Entonces se ponía a orar con su esposa, la levantaba a las 5 de la mañana y había que orar hasta las 7 de la mañana. Y cuando la esposa oraba 1 hora y 58 minutos, el esposo se enojaba. Pero es que ya van a ser las 2 horas. 1 hora y 59. No, hay que ser espirituales 2 horas. Entonces también debemos tener nosotros un equilibrio en cuanto a eso, porque también nos volvemos después muy rajatablas. ¿Listo? Hay que hacerlo con sabiduría, con amor, con entendimiento, entendiendo los humores de su esposa. ¿Recuerda lo que le dije que me dijo la lady? ¿Qué tienes? Ni yo sé. Entonces hay que entender incluso esas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos prácticos de cómo podemos amar a nuestras esposas como fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, con un amor santificante. ¿Listo? 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Estos ejemplos que vamos a ver nos van a ayudar para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar a nuestra esposa a la madurez espiritual. Ahora, también tenemos que decir que hay responsabilidades de nuestra esposa. Usted haga su trabajo, pero si la esposa tampoco tiene su tiempo con el Señor, si no ora, si no se acerca a ver qué dice su Señor, si no hay un esfuerzo, no podemos echarle toda la culpa al varón. ¿Listo? Es un trabajo de los dos. Generalmente los movimientos neopentecostales, toda la culpa se la echan al diablo. ¿Por qué se tropezó? Ese diablo puerco, hermano. ¿Y sabe qué pasa con eso? Le quita la responsabilidad al creyente, porque todo es el diablo, pobre diablo. ¿Cierto? Entonces se quita la responsabilidad de enfrentar que tiene una naturaleza que tiene que ser tratada.
Equilibrio. 1 Corintios 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Primero, este versículo hace parte del contexto del capítulo 8, 9 y 10. Y ese capítulo generalmente está hablando de los derechos que tenemos como cristianos. Y aunque yo tenga ciertos derechos, aunque yo sea bien maduro, por decirlo así, tengo la madurez de poderme comer una carne que sacrificaron a los ídolos en el templo del gordo Buda, por ejemplo. Entonces un hermano que no es tan maduro, entonces me dice: uy, ¿usted qué está haciendo? Entonces le ofende la conciencia al hermano. Entonces, por amor, su merced no se come la carnecita que le ofrecieron al gordo Buda en sacrificio. Entonces Pablo está llevando todo a que sean imitadores de él como lo es de Cristo, amando, un amor que se niega, un amor sacrificial. Pablo renunciaba a sus derechos personales a fin de poder ayudar a las personas que lo estaban rodeando, ¿cierto? Y ese es el principio del amor. Y el esposo es un líder de su casa. Y como líder de su casa, tiene el mandamiento de parte del Señor de poner las pautas espirituales, primeramente para su esposa. Ahora, alguno me dirá: hermano, pero el texto no dice esposas sean imitadores de su esposo. Pero les voy a hacer una pregunta. Sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Hermanos, ¿en dónde creen ustedes que empieza a notarse nuestro parecido a Jesucristo? ¿Quiénes son los primeros en darse cuenta que nos parecemos a Cristo? La casa. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es: a través de nuestra influencia, de nuestro ejemplo, como fue el ejemplo de Cristo, podemos ayudar a nuestras esposas a santificarla. Mire, querido hermano, si usted no es un esposo, un ejemplo de esposo piadoso, me refiero, congregante, orante, servicial, amante, si su esposa no ve eso, lo más probable es que ella no lo haga. Bueno, hay casos donde la esposa es más espiritual que el esposo, bueno, casi siempre pasa. Pero si usted no es el ejemplo de su casa, y generalmente nosotros aprendemos muchas veces más viendo que escuchando, hermano. Entonces, si su esposa usted no lo ve orando, ¿cómo la motiva a ella que ore? Si su esposa usted no lo ve amando, ¿cómo la motiva a ella que ame? Si su esposa no lo ve a usted entregándose, ¿cómo la motiva a ella que se entregue? Entonces, hermano, ayudamos a la santificación de nuestra esposa a través del ejemplo. No solo con nuestra esposa, sino ¿con quién? Con nuestros hijos. 2. ¿Cómo ayudamos a la santificación de nuestra esposa? Al tener tiempos planificados de enseñanza con ellas, hermanos. Y ese era el caso de mi propio matrimonio. Uno muchas veces por el servicio se ocupa más atendiendo las necesidades de los hermanos que las de la propia casa. Y el Señor mismo nos debe llevarnos a arrepentirnos de eso. Primero en nuestra casa. Porque de ahí es donde tomamos los recursos para lo demás. Si no puede en su casa, no puede en otro lugar. ¿Cierto? Y mire que en el fondo nuestras esposas anhelan por diseño divino que las dirijamos espiritualmente. Leer la Biblia con ellas, orar junto con ellas, ¿cierto? Y cuando los esposos no hacemos esta función, no nos estamos pareciendo a Cristo en ese aspecto, ¿cierto? Entonces nosotros somos líderes espirituales de nuestra casa. Y ya vamos a hablar un poco más de detalles más prácticos. Tercero, aplicar cómo santificamos a nuestra esposa, aparte de tener tiempos planificados para enseñarle la palabra.
Aplicar la palabra de Dios de manera espontánea en nuestras situaciones diarias. Por ejemplo, en momentos de prueba, usted puede llevar a su esposa a que encuentre esperanza en Jesucristo a través de la palabra. Cuando alguien lastima a su esposa, llega desilusionada, desanimada, ¿cierto? Toma la Biblia, utiliza la palabra y a través de eso puede ser un bálsamo para ella. Ayúdela a que pase tiempo con el Señor. O sea, si usted ve que su esposa tiene muchos quehaceres y por causa de eso no puede dedicar un tiempo a la oración, un tiempo a un capítulo de la Biblia, un tiempo a un buen libro espiritual, ayúdela, hermano. Si usted ve que lavando la loza la puede sacarle tiempo para que ella ore o para que ella lea algo de la palabra, ayúdela. Si ve que de pronto hay necesidad con los niños muy pequeñitos, ayúdela. ¿Sí? Anímela, otra manera, a leer libros espirituales. Ya vamos a hablar ahorita cuando lleguemos a las hermanas de los libros buenos que pueden leer las hermanas. Si ve que ya no puede leer, no le gusta leer, créele el sentido de lectura, siéntese con ella y léale. Vamos a leer este capítulo de este libro o de la Biblia. Entonces, maneras específicas en las que un esposo puede santificar a su esposa con la palabra. Ya lo dijimos, vamos a hacerlo cada vez más práctico. 1, pase tiempo con ella de manera regular, al menos una vez por la semana. Siéntese, léale la Biblia. Dígale lo que dice el Señor en la palabra. Cuando usted vea que hay un avance espiritual en su esposa, apruébele. Eso le sirve a ella, le ayuda, se siente animada. Que cuando la ve madurando, avanzando en algo, bien, siga por ese camino. Anímela a ser fiel congregante, porque si no en la reunión la palabra de Dios es expuesta y recibimos bendición y vida eterna, pero si nunca viene a las reuniones, es la hermana cometa. ¿Pasa cada cuánto? Entonces, claro, efectivamente, pues, ¿cómo va a ser expuesta a la palabra del Señor? ¿Cierto? Ayúdela a que pueda ella misma tener tiempo con otras hermanas, orando, leyendo buenos libros, leyendo la palabra. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Ayúdela exponiendo la buena música, música espiritual, himnos espirituales. Nada que me robaste el corazón, no, himnos espirituales. Cánticos espirituales que tienen enseñanzas espirituales, hermanos. Compre libros en su casa para ella. Hermano, es una buena inversión darle un buen libro espiritual a su hermana, a su esposa, que es su hermana también. Compre el libro que se llama Disciplinas para una mujer piadosa, Disciplinas espirituales para una mujer piadosa. Compre, inviértale, hermano. Hermano, pero mi esposa sabe más de la Biblia que yo, porque también tenemos ese caso, ¿cierto? No importa si su esposa sabe más de la Biblia que usted. En el fondo las hermanas, las esposas anhelan ser dirigidas espiritualmente, ¿cierto? Y el punto del que estamos hablando no es en cuanto al conocimiento bíblico, sino el ejemplo, el amor y el cuidado que está teniendo con ella. El solo hecho de usted sentarse con ella, hermano, una vez a la semana, eso va a causar un impacto en el corazón de su esposa. Va a estar agradecida. ¿Listo? Entonces vuelvo y le digo, puede ser que algunos de nosotros durante muchos años nunca escuchamos esto. Otros de pronto ya lo escucharon, pero no fueron obedientes y no lo están haciendo. ¿Listo? Y el segundo punto, para concluir el aspecto de los varones, es que Dios nos comisionó y delegó a los esposos creyentes como cabeza de nuestro hogar, como líder de nuestro hogar.
Vamos a leer el texto, Efesios 5, 22 y 23. Aunque aquí es un mandamiento para la mujer, nos deja ver el Espíritu Santo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. 23. Y va a explicar por qué. Ese por qué es una explicación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, ¿escucha el cómo? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué significa en la Biblia que seamos cabeza de nuestra esposa? ¿Sabe cuál es el sentido de ser cabeza de nuestra esposa? Tiene el sentido de responsabilidad. Tiene ese sentido. No de ser autoritarios, no. Tiene el sentido de responsabilidad. Cristo como cabeza de la iglesia es responsable de dirigirla, de darle la provisión, de dotarla de lo que necesita para madurar, de corregirla de lo que necesita para madurar, hermanos. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos cabeza de la iglesia, significa que somos responsables por ella, de presidirla, de proveerla, de amarla. Yo me acuerdo cuando me casé, ¿no? Ustedes se acuerdan, mi suegro, cuando me casé con la lady, me la entregó y me dijo, responsabilidad suya. ¿Ah? Entonces, nuestra esposa, cuando dice la Biblia que somos cabeza de nuestra esposa, significa que somos responsables ante ella, ¿cierto? El marido es responsable ante Dios de la marcha del hogar. Y le voy a poner un ejemplo que sucedió en el huerto de las delicias, en el jardín del Edén. Cuando Eva peca y viene Dios, la Biblia dice, el texto hebreo, que Dios se manifestaba a la brisa del mediodía. Y a esa hora venía a hablar con el hombre, Adán. Y cuando Eva peca, naturalmente después pecó él, pero primero fue ella, viene Dios y le dice, no habla con Eva, ¿cierto que no? No le reclama a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Esta muchacha, no, le reclama a quién, a Adán. ¿Por qué eso, hermano? Le reclama al hombre porque él es responsable por la marcha de su hogar, tenía que protegerla. Y él estaba ahí mientras la serpiente la estaba tentando. ¿A dónde estaba don Adán? Entonces, hermano, liderar nuestro hogar, que habla de cabeza, habla de administrar nuestra casa. Vamos a leer un versículo. Ya en los tiempos antiguos, Job, vamos al libro de Job. Se cree que Job con Génesis fueron los primeros libros en escribirse de la Biblia. Job capítulo 1, versículo 5. Mire cómo Job trataba de ser lo que más podía responsable por la marcha de su hogar, de administrar su casa. Job capítulo 1, versículo 5. Después de que los hijos hacían banquete, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Somos responsables de que en nuestra casa se honre a Dios. Somos responsables por eso. Job sabía que de pronto en esa fiestica que tenían los hijos de cumpleaños, de pronto los hijos pecaban contra el Señor. Entonces, ¿qué hacía? Venía, todavía no estaba la ley, pero él entendía el principio de la fe. Ofrecía sacrificios por los hijos. Señor, perdónalos si han pecado contra ti. Él es responsable por la marcha de su hogar.
Un líder espiritual es un hombre que asume la responsabilidad de dirigir su casa y su hogar adecuadamente, no autoritativamente. Otro texto, aunque está hablando de los ancianos, creo que esto es un principio para todos los esposos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Recuerda que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando escojas ancianos, pastores, obispos, que sean esto y no sean esto. Y uno de los aspectos que Pablo enfatiza para escoger pastores siempre es el carácter. Carácter. Y luego dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces las características para los hombres que son calificados para el liderazgo de la iglesia tiene que ver con administrar su casa bíblicamente, que gobierne y dirija a su esposa con amor, con delicadeza, que guíe a sus hijos hacia el Señor. Y ahorita vamos a hablar de eso. Siente a sus hijos y dígales, hijos, esto dice el Señor. Si su hijo tomó una decisión cuando grande diferente, pero hagamos el trabajo, porque eso hace parte de ser cabeza de nuestro hogar. Entonces un líder espiritual es un administrador. Dirige su casa de acuerdo con la palabra. Donde dice gobierna, que gobierne bien su casa, viene del verbo griego proistemi, que significa estar en pie delante de, ¿cierto? Entonces somos responsables de presidir delante de nuestra esposa. Somos líderes espirituales de nuestra esposa, pero tenemos que sentarnos en nuestra casa, hacer partícipe a nuestra esposa de las situaciones que ocurren en nuestra casa, de las cosas que hay que mejorar en nuestra casa, pero al final toma la decisión el varón, porque él va a ser responsable delante del Señor. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, primeramente a nosotros es que nos van a pedir cuenta por nuestra esposita. No se la va a pedir al vecino, se la va a pedir a usted. Aparte de lo que tenemos que responder por nuestra vida cristiana, tenemos que responder también por nuestra esposa. Amados hermanos, un líder, cabeza de la iglesia, guía a su esposa y a sus hijos ¿a qué? A que sirvan al Señor. Un texto muy conocido, vamos a Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ya terminando el libro, cuando ya Josué estaba a punto ya de morir, dice: ahora pues, temed a Yahvé y servíle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿Por qué viene la exhortación de Josué al pueblo? Porque pareciera que el pueblo había decidido no servir al Señor, como que quería servir a los dioses que sirvieron a Abraham y sus padres, y Taré y sus hijos y Abraham, o a los dioses de los amorreos. Entonces los desafió: escojan a quienes van a servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos o a los del otro lado del río en Irak, Mesopotamia, ustedes son libres. Pero mi elección, la elección mía delante de todo el pueblo es que yo voy a servir al Señor. Y cuando Josué dice yo voy a servir al Señor, ¿con quién lo va a hacer? Yo
y mi casa, que está implícito, que va a llevar a los de su casa, a su esposa, a sus hijos, a que sirvan al Señor. Va a tomar a su esposa y le va a leer la ley de los mandamientos de Yahvé. Va a tomar a sus hijos y le va a mandar a sus hijos que guarden los mandamientos del Señor. Va a decirle: hijo, el Señor dice esto en la palabra. Hijo, el Señor no le agrada esto que hagas. Hijo, toma este camino. Tenemos esta responsabilidad como cabeza de nuestro hogar. Eso lo dice Moisés. Eso está escrito en muchos versículos de la Biblia, ¿cierto? Entonces el liderazgo de nuestro hogar incluye instruir a nuestra esposa e hijos. ¿Para qué? Para que sirvamos a Yahvé. Si alguna familia no lo quiere hacer, está en libre. Pero nuestra elección es por el Señor. Nuestra elección es por Yahvé. Nuestra elección son los intereses del reino de Cristo en la tierra. Esos son nuestros intereses. Esa es nuestra elección. Y nuestra elección viene con nuestra casa, hermanos. Yo sé que todos los casos no es lo mismo, pero seamos obedientes a la palabra del Señor. Reconozcamos dónde hemos fallado y tratemos de aplicarlo a nuestro hogar. ¿Listo? Hemos visto mientras vamos compartiendo algunos aspectos prácticos, pero quisiera terminar con estos. Esposos, hemos negado de nuestro tiempo para la gloriosa misión de discipular a nuestra esposa para hacerla santa. Como esposos, creemos que tenemos que arrepentirnos por no parecernos a Cristo en este aspecto. ¿Cómo ha sido nuestro liderazgo en nuestro hogar? ¿Hemos sido un dictador? No sé, Fidel Castro, por ejemplo. ¿O somos un líder amoroso de nuestra casa? Cuando hablamos de líder amoroso no quiere decir que no apliquemos corrección en nuestra casa. Dios al Padre, Dios al Hijo que ama, corrige. Hermano, todos nosotros como esposos estamos a tiempo de reorientar nuestro rol como marido para parecernos a Cristo. Recuerde entonces, vimos amor incondicional, amor sacrificial, amor sin aspereza, amor perdonador, amor que intercede, amor que sustenta, amor que es fiel, amor que sabe dirigir su hogar y un amor que santifica. Necesitamos ser enseñados por el Señor en nuestro interior.